Ella me pagó $1000 para fingir ser su prometido durante 3 meses. Pero cuando llegué a la boda y vi a mi ex con mi mejor amigo, ella me dijo, no sabía lo de Kian. Yo simplemente me fui. Eso fue hace 2 meses. Esta mañana apareció en la puerta de mi casa. Sus manos temblaban y no tenía palabras. En mi primer mes en el nuevo trabajo, una chica de mi departamento me ofreció $1000 si podía hacerme pasar por su prometido durante 3 meses. Pensé que era una broma. René era la típica chica de la oficina que hacía que los gerentes olvidaran que tenían esposa. Yo era el nuevo, el que solo hablaba de código. Pero luego me explicó que la boda de su prima, a la que odiaba, sería en 90 días y necesitaba a alguien alto y guapo para que su familia dejara de presionarla. Lo que convenientemente omitió mencionar fue que la prima que se casaba era Sasha, mi ex, la misma que me había dejado por mi mejor amigo. Hicimos un contrato real en mi laptop, ahí mismo. Nada de besos, solo tomarnos de la mano cuando fuera necesario. Terminaríamos una semana después de la boda, y cualquier regalo en efectivo lo dividiríamos 60-40 porque ella me estaba pagando. Me hizo practicar mi voz de novio en el cuarto de suministros. Suenas como si estuvieras leyendo una nota de secuestro, dijo, arreglándome el cuello de la camisa. Tuve que aprender a decir babe, sin hacer muecas y ensayar cómo nos conocimos hasta perfeccionar la historia. Me enseñó que a su papá le gustaba el fútbol y que su mamá iba a juzgar mis zapatos. La primera vez que conocí a sus papás, yo dije que nos habíamos conocido en una conferencia y ella en una cafetería. La ceja de su mamá se levantó exactamente 1 milímetro, pero su papá se rió y dijo, no pueden ponerse de acuerdo en su historia. Debe ser amor verdadero. Me interrogaron durante horas. Me fui con ellos creyendo que tenía un rancho en Canadá. René hizo un show besándome la mejilla al salir, súper teatral, totalmente falso. Pero después de 2 semanas, las cosas empezaron a cambiar. En el trabajo, manteníamos nuestra distancia, comíamos por separado, casi no interactuábamos, pero empezó a traerme café sin preguntar. Simplemente lo dejaba en mi escritorio con una nota. Para la función de esta noche, latte de leche de avena, extra shot, algo que nunca le había dicho. Las cenas familiares al principio eran agotadoras, todo era actuación. Tomarnos de la mano se sentía como un apretón de negocios, sonrisas ensayadas. Pero para la tercera cena, ya ni siquiera revisaba mi reloj. Su papá y yo realmente hablábamos de fútbol. Su mamá me enseñaba recetas mientras René me miraba con una expresión que no podía descifrar. La noche de juegos familiares lo cambió todo. Cuando destruimos a sus hermanos en charadas, su papá me llevó aparte. Nunca la había visto tan cómoda con alguien. Esa noche en el coche, René estaba callada. «Perdón», dijo de repente. «¿Por qué?», pregunté. «Por todo esto, por todo lo que te estoy haciendo pasar». Yo pensé que se refería a la relación falsa. Ahora veo que se disculpaba por lo que venía. Nuestras conversaciones por mensaje también cambiaron. Al principio era solo logística. Cena a las 7, camisa azul. Luego me escribía después de los eventos familiares. «Lo hiciste bien esta noche». Después, pensamientos aleatorios a medianoche. Luego, «¿Estás despierto?», a las 2 a.m., seguido de decenas de mensajes sobre compañeros de trabajo, películas, cualquier cosa. Mencionaba a mi ex idiota que dejó ir al mejor chico y yo me tensaba. En serio, ¿quién engaña a alguien tan increíble? Insistía, buscando mi reacción. A veces la gente comete errores, murmuraba, y ella apartaba la mirada, culpable de algo que yo aún no entendía. Una noche en la oficina, los dos quedándonos tarde, por fin lo reconocimos. «Esto se está complicando», dije. «Solo es actuación de método», insistió, pero sus manos temblaban. «René, me trajiste sopa cuando estuve enfermo la semana pasada. Eso no fue para tu familia». Ella se levantó frustrada. «¿Y qué si me importa? Tenemos que apegarnos al contrato», contesté con una debilidad que no pude ocultar. «Cierto», aceptó, pero fue en la fiesta de cumpleaños de su sobrino cuando fingir se volvió imposible. Hice voces de dinosaurio para hacerlo reír, y al levantar la vista, vi que René me miraba con una ternura inesperada. Las otras mamás seguían preguntando cuánto tiempo llevábamos juntos, y ella ponía esa mirada suave. La prueba de pasteles nos quebró a los dos. Ella empezó a sollozar porque no podía decidir entre chocolate o vainilla, pero yo no entendía por qué. La abracé en el estacionamiento mientras lloraba desconsolada en mi camisa. «Lo siento mucho, Alan. No es tu culpa», le dije. «Sí lo es», susurró, y se negaba a dejar de sentirse culpable. «Fingir que me importas me está matando». Finalmente admití una noche. Ella parecía a punto de llorar. «Alan, hay algo...». Me ilusioné, pero no pudo decirlo. «Después de la boda», dijo. «Hablaremos después de la boda». Fue entonces cuando sucedió. La cena de ensayo era la primera vez que conocería a su prima, la novia. Entré confiado, con su mano en la mía, listo para encantar a tías, abuelas y primos lejanos. Solo quería pasar más tiempo con René, pero entonces la vi, Sasha, vestido blanco perlado. Cruzamos miradas y todo se paralizó.
Su copa de champán quedó suspendida a medio camino de sus labios. Entonces lo peor pasó. Keon salió de detrás de ella, mi ex mejor amigo, con una corbata blanca perlada a juego. Los tres nos quedamos congelados mientras los familiares de Renée deambulaban con cócteles en la mano. Renée se puso rígida, y cuando la miré, lo entendí. Esto era por lo que se había estado disculpando. Sasha empezó a caminar furiosa hacia nosotros. Keon la siguió diciendo, «Espera, espera, no puedo hacer esto». Me volví hacia Renée. «Por favor». Su voz se quebró, pero ya estaba saliendo, dejándola ahí con la mano extendida donde había estado la mía. Me siguió hasta el estacionamiento. «Por favor, solo aguanta la cena. Sabías que estarían aquí». No sabía lo de Keon, pero sí sabías lo de Sasha. Eso no era una pregunta. «Alan, yo originalmente solo quería...» La interrumpí. Le dije que necesitaba tiempo. Subí al auto y me fui. Ella tuvo que regresar y poner alguna excusa sobre intoxicación alimentaria. Me estuvo mandando mensajes toda la noche. 72 mensajes y 21 llamadas a las que no respondí. Pero a la mañana siguiente, a las 4, apareció en mi puerta. «La boda es en 10 horas. Por favor», sollozó. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Temblaba tanto que los dientes le castañaban aunque hacía calor afuera. Abrí la puerta y prácticamente se cayó dentro. El maquillaje se le corría por la cara en rayas negras y el vestido de la cena de ensayo estaba tan arrugado que parecía que había dormido en su auto. Los vecinos de enfrente entreabrieron su puerta para mirar, así que la metí antes de que llamaran a seguridad. Se desplomó en mi sillón y empezó a buscar en su bolsa con manos temblorosas. La pantalla de su teléfono se iluminó con docenas de llamadas perdidas de su familia. Las ignoró y sacó fotos viejas de su galería. 2 niñas con suéteres rojos navideños a juego sonreían a la cámara. Tendrían unos 12 años. Renée señaló a la más alta, la de dientes perfectos. Esa era Sasha. Casi parecían hermanas. La misma nariz, la misma barbilla, pero la sonrisa de Sasha era más grande y brillante incluso entonces. Pasó a una foto de la prepa. Sasha llevaba una corona y parecía ser el baile de bienvenida, mientras Renée estaba al fondo. Otra foto las mostraba en una fiesta familiar donde todos rodeaban a Sasha, y Renée estaba sola en una mesa. Sentí el pecho apretado mientras las piezas encajaban. Ella había sabido exactamente quién era mi ex cuando me contrató para este trabajo falso. Sabía que entraría a esa cena de ensayo y vería a la mujer que me destruyó. A mí también me empezaron a temblar las manos, pero de coraje, no de tristeza. Renée debió notar el cambio en mi cara, porque me agarró del brazo y negó con la cabeza tan fuerte que le sonaron los aretes. Trató de explicarme que sí. Al principio solo quería llegar con alguien impresionante para que Sasha sintiera celos por una vez en su vida, pero luego todo cambió al conocerme de verdad. El café que me traía, la sopa cuando estaba enfermo, la forma en que lloró en la prueba del pastel, nada de eso fue fingido. Su voz se quebró al hablar de cómo Sasha siempre conseguía todo primero. Mejores calificaciones aunque Renée estudiara más, el papel principal en cada obra escolar mientras Renée trabajaba tras bambalinas, el ascenso en la empresa de su abuela que le habían prometido a ella. Cuando Sasha anunció su compromiso en Acción de Gracias, su mamá volteó hacia Renée y le preguntó por qué no podía ser más como su prima. Me fui a la cocina porque necesitaba hacer algo con las manos antes de terminar golpeando una pared. Mi cuerpo preparó café sin que yo lo pensara. 2 cucharadas, agua hasta la línea de 4 tazas. Agarré la leche de avena casi sin darme cuenta de que estaba haciendo su bebida, no la mía. Un shot extra de espresso, sin azúcar, exactamente como a ella le gustaba. Me temblaban las manos mientras servía y tuve que admitir que había memorizado cada pequeño detalle sobre ella sin quererlo. Me siguió a la cocina y sacó su celular para mostrarme docenas de borradores de mensajes sin enviar. Cada uno empezaba con ella intentando contarme la verdad sobre Sasha. Las marcas de tiempo mostraban que los había escrito a las 2, 3 de la mañana, justo después de cenas familiares. Pero nunca los envió porque cada vez que yo mencionaba a mi ex, mi cara lo decía todo y ella no soportaba hacer la que me hiciera daño otra vez. La rabia regresó y azoté la taza de café tan fuerte que el líquido salpicó la barra. Ella sabía que yo iba a entrar a ese cuarto y verlas juntas. Sabía lo que eso me haría después de todo lo que le conté sobre la traición. El dinosaurio de juguete de Nathan seguía en mi mesa donde lo dejó la semana pasada, después de su clase de natación. Verlo lo empeoró todo porque toda su familia era parte de mi vida y ahora todo estaba construido sobre mentiras. Renée se derrumbó por completo, deslizándose hasta el piso y llorando inconsolablemente. No dejaba de decir que había intentado prepararme sacando el tema de mi ex en las conversaciones para ver si ya estaba listo para enfrentarla. Pensó que podría hacerlo más fácil, pero le dio miedo decir la verdad. Todo su cuerpo temblaba mientras admitía que se había enamorado de mí y que arruinó todo porque fue una cobarde. Mi teléfono empezó a vibrar en la barra con mensaje tras mensaje. ¿Qué estaría pensando realmente Renée cuando eligió a este tipo específico para su plan? Dice que es alto y guapo,
pero hay algo deliberado en escoger a alguien que solo hablaba de código. Me pregunto si buscaba a alguien que creyó que no se apegaría demasiado, ni haría demasiadas preguntas sobre sus verdaderos motivos. Marcus preguntaba si estaba bien y diciendo que estaban preocupados por mí. Elena escribió que René había salido de la cena llorando y nadie sabía a dónde habíamos ido. Incluso el pequeño Nathan envió un mensaje de voz que su mamá ayudó a grabar, preguntando dónde estaba el tío Alan y por qué la tía René estaba tan triste. Cada mensaje apretaba más el pecho, porque ellos se habían convertido en mi verdadera familia en los últimos 2 meses. Me senté en el piso de la cocina enfrente de René, porque las piernas ya no me sostenían. La boda comenzaría en 9 horas y yo no tenía idea de qué hacer con todo esto. René me miró con los ojos hinchados y rojos y aseguró que la decisión ahora era completamente mía. Aceptaría lo que eligiera para ambos. El reloj del microondas marcaba las 4:47 am y nos quedamos ahí, sentados en el piso de la cocina, en silencio, mientras la cafetera seguía su rutina, burbujeando y goteando detrás de nosotros. Finalmente se levantó lentamente, limpiando las lágrimas, y empezó a plantear alternativas mientras caminaba por el departamento. Primera opción, podía acompañarla a la boda y continuar con el contrato como si nada hubiese cambiado, solo un acuerdo de negocio. Incluso me pagaría un extra más allá de los 1,000 que habíamos pactado, y luego de hoy nunca más me buscaría si así lo prefería. Segunda opción, quedarme en casa, y ella se encargaría de explicar a su familia que habíamos terminado, inventando que yo no estaba listo para comprometerme o cualquier historia que no levantara preguntas. Noté cómo sus manos temblaban aferradas al mostrador. Le pregunté cuál era la opción 3, aunque ni siquiera estaba seguro de querer una tercera puerta entreabierta. Todo su cuerpo se congeló y me miró con una expresión completamente nueva. La tercera opción era enfrentar juntos la boda, sin fingimientos ni máscaras, y admitir quiénes éramos en realidad el uno para el otro, lidiando con todo como personas honestas, no como actores en un juego inventado. El sol empezaba a asomarse por la ventana de mi cocina, y las palabras de René quedaron suspendidas entre nosotros. Ella esperó unos instantes antes de agarrar sus llaves, diciendo que debía irse a arreglarse, que le avisara sobre lo que decidiera. Cuando se fue, me quedé frente a la laptop, viendo el archivo de nuestro contrato, lleno de notas detalladísimas sobre cada miembro de su familia, chistes internos que habíamos creado en las cenas, capturas de pantalla de publicaciones de su mamá, con fotos nuestras en celebraciones familiares, donde parecíamos mucho más felices de lo que recordaba haber estado en realidad. Mi celular vibró con un mensaje de Keon diciendo que notaba el ambiente raro, pero que él y Sasha deseaban que fuera a la boda, y preguntaba si podíamos hablar. Lo borré, pero antes hice una captura de pantalla, porque ya había aprendido a documentar todo desde ese momento. Vi el traje que René eligió conmigo hace 3 semanas colgado en mi closet. Me lo puse solo para probar cómo me quedaba. Ella pasó horas asegurándose de que todo estuviera perfecto, alisando la tela y alejándose para mirarme desde distintos ángulos, diciendo que me veía como James Bond. Se sonrojó cuando notó lo emocionada que sonaba. El teléfono volvió a sonar, y el nombre de Marcus apareció. Dijo que no sabía exactamente qué había pasado anoche, pero que René no había estado igual últimamente, y que en estas semanas me había visto más feliz que nunca desde niña. Solo pensó que era algo que debería saber antes de decidir. Colgué, manejé hasta el lugar de la boda, pero me detuve al otro lado de la calle y observé mientras empezaban a llegar autos elegantes. Vi bajar a Sasha de una limusina blanca, con su vestido de novia perfecto, riendo por algo que había dicho el fotógrafo. Lo extraño fue descubrir que ya no dolía como antes. Era como mirar la historia de desconocidos, no sentir el golpe de ver a mi ex que me destrozó. Recibí un mensaje de René diciendo que ya estaba en el lugar. Avisó a todos que tenía intoxicación alimentaria, pero que quizás iría si me sentía mejor. Adjuntó una foto del salón con nuestros nombres juntos en la mesa reservada por su mamá, por si acaso. A través del parabrisas, vi a Nathan en su pequeño smoking, parado cerca de la entrada con la mirada perdida, mientras Grace se agachaba para susurrarle algo. Él negó con la cabeza y abrazó el dinosaurio de peluche que le regalé en su cumpleaños, el tal Rex que llevaba a todos lados. Se me apretó el pecho al ver a ese niño buscándome entre la multitud. Alguien tocó la ventana de mi coche. Salté tan fuerte que me golpeé la cabeza. Sasha estaba ahí, con el vestido de novia recogido sobre el asfalto, haciéndome señas para que bajara la ventana. Lo hice, y enseguida empezó a disculparse, o algo que parecía una explicación de lo de Keon. Lo que más me llamó la atención fue lo que no decía. No había una disculpa real, solo intentaba controlar la narrativa. Finalmente la interrumpí y le pregunté cómo, según ella, se suponía que debía pasar todo esto. Empezó a tartamudear, diciendo que simplemente se enamoraron, fue un desastre pero real, y que necesitaba que los perdonara para que todos pudiéramos seguir adelante. Su forma de pedirlo me hizo apretar el volante. Le respondí que no la perdonaba, y que tampoco lo necesitaba. Ella había hecho su elección, y que esto ya no se trataba de ella. Se quedó con el ceño fruncido, preguntando por qué yo había ido. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué estaba allí. Subí la ventana y la dejé parada, y me dirigí al estacionamiento del local. La ceremonia ya había comenzado cuando entré al recinto, cruzando las pesadas
puertas de madera. Varias cabezas se giraron, pero seguí de largo por el pasillo lateral. Los ojos de Renée se abrieron como platos en cuanto me vio llegar y sentarme junto a ella. Tomé su mano, genuinamente, y ella apretó la mía con tanta fuerza que me tronó los nudillos. Durante los votos, cuando Keon prometía ser fiel, noté cómo el cuerpo de Renée se tensaba a mi lado. Se inclinó y susurró que podíamos irnos si yo lo prefería. Le contesté que íbamos a enfrentar esto hasta el final. Elena, sentada del otro lado, me regaló una pequeña sonrisa de aprobación. Cuando empezó la lectura, Nathan se pasó del regazo de Grace al mío y empezó a susurrar sobre dinosaurios, moviendo sus pequeños brazos contra mi pecho como alas de pterodáctilo. Ese instante fue más verdadero que todo lo vivido con Sasha durante años. La recepción fue en el salón de al lado y encontramos nuestros lugares en la mesa 3, justo con los padres de Sasha, que me miraban cada pocos segundos. Su mamá apretaba los labios, su papá evitaba mi mirada. Renée manejó las preguntas incómodas como toda una experta, desviando y redirigiendo. Yo me concentré en cortar el pollo de Nathan en formas de dinosaurio, mientras él narraba toda una batalla jurásica. Durante la hora de cóctel, Keon me alcanzó en la barra cuando pedía una bebida para Renée. Arrancó con un discurso sobre aclarar las cosas. Dejé los vasos y me giré lentamente para encararlo. Le dije que no éramos amigos y nunca volveríamos a hacerlo. Le recordé que se metió con mi novia mientras fingía ser mi hermano y que no había nada más que aclarar. Se le enrojeció la cara y se acercó, como si de verdad fuera a buscar pelea en su propia boda. Pero Renée apareció entre nosotros antes de que todo escalara. Le dijo a Keon que mejor atendiera a su esposa en vez de acosar al novio de otra mujer en su boda. Marcó novio con una claridad que no dejó dudas. Keon retrocedió y se fue. Renée tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. Marcus me alcanzó durante la pausa de cigarros en la terraza, después de la cena. Encendió su habano y habló de su matrimonio arreglado con Elena. Les tomó 3 años enamorarse, pero ahora no podía imaginar vivir sin ella. Me miró a través del humo y dijo que a veces las mejores cosas empiezan como simples negocios. Nos quedamos viendo el atardecer, con la música de la boda llegando desde adentro. De regreso, la dama de honor de Sasha dio un speech sobre el amor verdadero y los obstáculos. Me lanzaba miradas cada vez que mencionaba dificultades, como si supiera algo. Bajo la mesa, Renée buscó mi mano otra vez y la apretó. Terminó el discurso, los meseros sirvieron café y el DJ anunció el lanzamiento del ramo. Las mujeres solteras se reunieron en la pista, menos Renée, que se negó hasta que su hermana la arrastró a la fuerza. Sasha, de espaldas, volteó directo hacia Renée antes de lanzar el ramo con una fuerza demasiado intencionada. Las flores volaron y golpearon de lleno a Renée, quien las atrapó por reflejo para protegerse. Sasha sonrió maliciosamente y, asegurándose de ser escuchada, lanzó la indirecta de que quizás Renée sería la próxima si encontraba a alguien de verdad. El silencio se apoderó de la sala por un segundo y la cara de Renée pasó de sorprendida a furiosa al instante. Atrapar un ramo por defensa propia mientras tu ex amiga te tira indirectas en su boda. Digno de reality show. Renée se levantó de golpe, micrófono en mano, antes de que pudiera detenerla. Le alcancé el brazo, pero ya estaba hablando. Dijo en voz alta que quería brindar por su prima Sasha. Reina el silencio. Hasta los meseros detuvieron lo que estaban haciendo. Renée levantó su copa y agradeció a Sasha por siempre salirse con la suya, fuera el ascenso, la boda más lujosa o incluso los novios de las otras. Se oyeron suspiros escandalizados. Marcus se incorporó y Elena se quedó boquiabierta. Renée siguió, agradeciendo a Sasha porque, justamente, sus decisiones la habían traído a mí. Sasha palideció y le pidió parar, pero Renée continuó. Declaró que yo pasé 3 meses fingiendo ser su novio por dinero, solo para descubrir que lo nuestro era mucho más real que cualquiera de las mentiras que Sasha y Keon habían construido juntos. La sala se desbordó en un caos inmediato. Voces se superponían. Elena intentaba levantarse para recuperar el control, y Marcus soltó una carcajada justo en el peor momento. Los padres de Sasha exigían explicaciones, señalando directamente a Renée, mientras varios familiares sacaban sus celulares para grabar la escena. Yo me levanté y logré arrebatarle el micrófono a Renée antes de que pudiera decir algo que agravara aún más la situación. Me dirigí a todos y admití que Renée tenía razón, que todo había comenzado como una farsa, pero que conocer a su familia y ver su bondad me había hecho enamorarme de verdad. Miré directamente a Sasha y Keon, que seguían inmóviles, como si desearan desaparecer. Les agradecí, irónicamente, a Sasha por engañarme y a Keon por ser quien era, porque gracias a ellos encontré a alguien que de verdad luchó por quedarse a mi lado. Luego me volví hacia Renée y le dije que ella peleó por mí, incluso cuando tenía miedo de perderme y sentía que no lo merecía. Sasha, furiosa, recogió su ramo del suelo y me lo lanzó a la cabeza, mientras gritaba que habíamos arruinado su boda. Renée lo atrapó instintivamente y se lo devolvió, gritándole de vuelta que Sasha había arruinado mi vida primero, así que estaban empatadas. Ambas primas comenzaron a acercarse, y sus padres tuvieron que intervenir, sujetándolas antes de que pasara a mayores, justo cuando varios guardias de seguridad entraron corriendo desde el lobby.
2 guardias nos tomaron de los brazos a René y a mí, y comenzaron a escoltarnos fuera mientras todos los invitados se levantaban y gritaban. Elena vino tras nosotros, sorprendentemente tranquila comparada con el caos de fondo. Nos dijo que lo que habíamos hecho no había sido correcto, pero luego dejó escapar una breve sonrisa y admitió que Sasha siempre fue una bully, y que en el fondo le alegraba que por fin alguien dijera en voz alta lo que todos pensaban desde hacía años. Después regresó sola a enfrentar el desastre. Los guardias no nos dejaron volver y se quedaron vigilando hasta que subimos al coche. René y yo nos sentamos en el cofre, aún vestidos para la boda, viendo a través de las ventanas enormes cómo la gente trataba de calmarse dentro del salón. Alcanzábamos a ver a Sasha llorando y a Kion tratando de consolarla, mientras el DJ recomenzaba la música como podía para que alguien volviera a bailar. René me miró y preguntó, en voz baja, si realmente íbamos a terminar una semana después de la boda, como dictaba nuestro contrato. No pude contestarle enseguida. La verdad, tampoco yo sabía qué sentía o quería en ese momento. Permanecimos ahí mirando el desastre silenciosamente, hasta que finalmente seguridad salió para pedirnos que nos fuéramos por completo. A la mañana siguiente, mi celular estaba saturado de notificaciones y tenía 47 mensajes de números extraños. Alguien había subido el video a TikTok y ya sumaba 2 millones de vistas bajo el título «La prima de la novia expone una relación falsa en plena boda». René me mandó mensaje diciendo que oficialmente éramos famosos y que seguramente la despedirían el lunes. Su jefe había visto el video y quería hablar con ella por supuestamente dañar la imagen de la empresa. Revisé el video y me impresionó cómo nos veíamos. 2 personas con micrófono enfrentando a la novia en el peor momento posible. Los comentarios estaban divididos entre los que nos llamaban héroes por destapar infidelidades y quienes nos odiaban por arruinar un día especial. La mamá de René me llamó 3 veces, pero no contesté porque no sabía qué decir. Marcus dejó un mensaje de voz riéndose y diciendo que había presenciado la boda más entretenida de su vida. Incluso mis propios padres comenzaron a mandar mensajes preguntando si realmente era yo el del video viral y qué se me había pasado por la cabeza. Antes del mediodía, el video tenía 5 millones de visualizaciones y alguien incluso le había colocado música dramática. Esa tarde, René fue a mi departamento, agotada, con una caja con todas sus cosas del trabajo. Ya la habían despedido, se dejó caer en mi sillón y simplemente nos quedamos en silencio, digiriendo el desastre que habíamos provocado. A la mañana siguiente, quedamos en vernos en la cafetería de la calle Tercera, donde solíamos practicar nuestro papel de pareja antes de las cenas familiares. Fui el primero en llegar y pedí lo de siempre, mirando por la ventana el flujo incesante de gente apurada. René apareció 10 minutos después. Aunque se le notaba cansada, en sus ojos brillaba una determinación nueva. Apenas nos vio juntos, el barista se emocionó tanto que quiso mostrarnos que el video de la boda tenía otro 1.000.000 de vistas y se negó a cobrarnos las bebidas. Nos refugiamos en una mesa de la esquina y durante un buen rato solo jugamos con el café sin hablar. Finalmente, le pregunté cuándo dejó de ser falso para ella. René contempló su latte y confesó que fue la noche que me vio haciendo voces de dinosaurio para Nathan en su cumpleaños, cuando ni sabía que me observaba y no había nadie a quien impresionar. Su teléfono vibró sobre la mesa y casi lo ignoró, pero al ver que era su jefe, lo puso en altavoz. El tono, para sorpresa de ambos, fue de risa. Le dijo que el video de la boda era lo más viral que le había pasado a la empresa y que marketing quería hacer una campaña entera con ella. Le ofreció un ascenso ahí mismo. Mientras procesábamos la noticia, la puerta de la cafetería se abrió de golpe y Sasha entró aún con el vestido de luna de miel y arena en las sandalias. Se dirigió directa a nuestra mesa, furiosa, reclamando que arruinamos su vida y que el video estaba en todos lados, que los padres de Kion querían una anulación. Por mucho que la escena fuera caótica, yo, en el fondo, no podía cargar con la culpa completa después de todo lo que me había hecho primero. René, tranquila, le dijo que ella destruyó mi vida primero, pero la diferencia era que yo logré reconstruirla en algo mejor. Sasha entonces se giró hacia mí y me preguntó si realmente amaba a René o si todo era por venganza. Le respondí sin dudar que amaba a René, no por venganza ni por el contrato, sino porque me llevó sopa cuando estuve enfermo, se acordó de cómo me gusta el café y luchó por mí incluso cuando yo mismo me alejé. Sasha se quedó unos segundos en silencio, derrotada, y finalmente se fue sin decir nada más. René me miró con una expresión que apenas logré descifrar, y de pronto mencionó que acababa de decirle que la amaba. Asentí, y entonces me preguntó si eso también era parte de la actuación. Le respondí que el contrato terminó cuando salimos de la boda. Exhaló profundamente y confesó que tenía que admitir algo. No había $1,000 porque los había gastado todos en el traje que me compró y en las cenas. Estaba en bancarrota y realmente nunca pudo pagarme nada. No pude evitar soltarme a reír mientras le preguntaba si en serio me había contratado como novio falso, con dinero que no tenía. Se encogió de hombros, triste, y admitió que fue desesperación. Creyó que encontraría la manera de pagarlo antes de que pasaran los 3 meses.
Nos quedamos en silencio un minuto. Después, saqué mi teléfono y eliminé el contrato que habíamos guardado el primer día. Le dije que no importaba, que yo nunca lo hice por dinero. Entonces me miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. Quería saber si de verdad no lo hacía por el dinero. Le conté que practicaba mi voz de novio a solas en mi departamento, anotando en una libreta todo lo que le gustaba. Los lates con leche de avena, cómo detestaba el cilantro pero amaba la albahaca, el gesto de tocarse la oreja que tenía cuando estaba nerviosa. También le enseñé mi historial de Amazon, lleno de juguetes de dinosaurios para Nathan comprados con mi propio dinero. Se quedó boquiabierta con el total. Justo cuando intentaba procesar todo esto, el bar de la puerta se abrió abruptamente y entraron Marcus y Elena, serios. Elena nos informó que ya sabían que estaríamos ahí y que la familia había decidido hacer una reunión de emergencia. Marcus me miró firme y sentenció que, pasara lo que pasara, seguía siendo familia. Fuimos a su casa. La sala estaba llena de caras conocidas de las cenas familiares. Los papás de Sasha exigían disculpas desde una esquina, mientras los demás tomaban asiento donde podían. En el centro, una mujer mayor, claramente la abuela Johnson, observaba el escenario en silencio. Cuando entramos, la sala quedó en calma. La abuela habló con una voz cortante y precisa. Acusó a Sasha de robarle el amigo al novio de su prima y a René de arruinar una boda y traer vergüenza. Después me miró y su expresión se suavizó apenas. Explicó que podría haber causado un escándalo en la cena de ensayo, pero no lo hice. Que podría haber abandonado a René, pero elegí quedarme. Y que ese era el tipo de persona que querían en la familia. Los padres de Sasha protestaron, pero un simple gesto de la abuela bastó para silenciarlos. Grace se levantó y comentó que Nathan no había parado de hablar de mí en semanas, que los niños sabían cuando alguien se preocupaba de verdad y que eso no podía fingirse. Nathan corrió y se aferró a mi pierna, preguntando si todavía le enseñaría sobre pterodáctilos. Lo subí en brazos y se apoyó en mi hombro. De pronto, la puerta principal se azotó contra la pared. Keon entró furioso, claramente sin dormir y desaliñado, gritando que esta familia era una locura, que la boda estaba arruinada y la luna de miel, cancelada, que ahora sus padres pensaban que era el culpable de todo. Sasha se dio la vuelta, gritándole que el responsable era él y que ella tampoco estaba limpia. Empezaron a pelear ahí mismo, sus voces subiendo cada vez más, exponiendo todo ante el asombro de la familia. Sasha admitió que fue tras Keon para herirme porque yo nunca le propuse matrimonio tras 3 años juntos. Keon le respondió que le tenía celos a mi ascenso y a mi relación, que envidiaba lo que yo tenía. Frente a todos, su matrimonio se desplomó en tiempo real. La abuela se puso de pie y ordenó a ambos marcharse hasta que aprendieran a comportarse como adultos. Sasha se fue llorando. Keon dio un portazo. 2 horas después, con la casa en silencio y Marcus y Elena limpiando lo que quedaba, René y yo subimos a su cuarto de la infancia. Sus pósters de adolescente aún colgaban, mezclados con nuevas fotos en las que salíamos juntos durante esos meses. Cenas, el cumpleaños de Nathan, la prueba de pastel donde ella lloró. Ahí René me preguntó qué debíamos hacer ahora. Le propuse que esta vez lo intentáramos de verdad, sin contratos, sin acuerdos, sin fingir, solo dándonos una oportunidad real. Se veía asustada y me preguntó, ¿y si solo somos buenos actuando? Me acerqué y la besé en la puerta de mi propia casa, sin público, sin familia mirando, solo nosotros dos. Ella se quedó inmóvil un instante y luego me respondió con un beso, apretando mi camisa entre sus manos. Cuando nos separamos, René respiraba agitada y me miraba como si acabara de verme realmente por primera vez. Acordamos darnos una oportunidad genuina, sin contratos, sin mentiras ensayadas, ni ninguna fachada. La semana siguiente en el trabajo fue extraña. Casi todos habían visto el video viral de la boda. Al parecer, el primo de alguien lo subió a internet y alcanzó millones de vistas. Mi jefe me llamó a su oficina, claramente preocupado por la imagen de la empresa, pero todo se disolvió cuando entró el CEO riendo, diciendo que era la mejor publicidad que habían tenido en años y que finalmente parecíamos personas reales en vez de otra compañía de tecnología más. Incluso me dieron un bono por mejorar la marca. René y yo tuvimos que poner nuevas reglas ahora que realmente éramos pareja. Seguimos viviendo en departamentos separados y planeamos citas verdaderas donde no ensayábamos conversaciones. Sorprendentemente, era más difícil que fingir, porque ahora todo importaba. 3 semanas después, recibí un mensaje de Sasha pidiéndome que nos viéramos. René vio el mensaje por encima de mi hombro y se tensó, pero sentí que necesitaba cerrar ese capítulo. Nos encontramos en una cafetería del centro. Sasha se veía agotada, sostenía documentos que resultaron ser la anulación del matrimonio. Estuvo removiendo su café varios minutos antes de hablar. Dijo que, incluso cuando se suponía que era falso, René y yo teníamos mucha más química de la que ella tuvo nunca con Keon. Admitió que lo nuestro terminó de una forma fea, pero no se arrepentía. Éramos incompatibles y era mejor así. Dijo que lo que tenía con René era real y que eso era lo más parecido a un cierre que podía darme. La misma semana, Keon me mandó un correo larguísimo justificando todo,
pidiendo perdón y diciendo que estaba borracho, que todo fue una estupidez y que solo pasó. Leí ese correo 3 veces y no respondí, pero tampoco lo borré. Hay puentes que sencillamente no deben reconstruirse, solo se dejan atrás, ruinas que uno mira de reojo al pasar. Un mes más tarde, fue el verdadero cumpleaños de Nathan, sin actuaciones de por medio. Me presentó ante sus amigos como el tío que sabe todo sobre dinosaurios. A René se le llenaron los ojos de lágrimas al verme hacer todas las voces de los juguetes. Elena me apartó mientras los niños comían pastel y me dijo que supo desde el principio que todo era una farsa. Las mamás siempre saben. Pero también vio el momento exacto en que se volvió real. Me agradeció por no rendirme con René después de la mentira sobre Sasha. Marcus se acercó entonces y me entregó algo envuelto en tela, el reloj de su padre, que había estado en la familia 3 generaciones. Me dijo que me lo había ganado por estar con René en su peor momento, cuando la mayoría se habría marchado. Intenté devolvérselo, pero insistió. 2 meses después, René y yo tuvimos nuestra primera pelea real, y todo fue por dinero. Ella insistía en que debía pagarme los $1000 prometidos, aunque nunca los tuvo. Yo decía que eso ya no tenía sentido. Discutimos durante 2 horas, ella caminando de un lado a otro, yo sentado en el sillón intentando que entrara en razón. De pronto, me lanzó una almohada y derramó mi café. Luego siguió caminando, y yo limpiando el desastre con servilletas. Cuanto más discutíamos, más fuerte gritábamos, hasta que los vecinos empezaron a golpear la pared. Nos congelamos a mitad de un grito. Nos miramos, y René rompió a reír bajito hasta que no pudo parar. Al final, yo también me reí de lo absurdo de pelear por dinero falso de una relación falsa, ahora completamente real. Se dejó caer en el sillón mojado junto a mí, todavía riendo. Cuando finalmente nos calmamos, se puso seria, fue a la cocina, sacó un frasco de pepinillos vacío y con un plumón escribió «Frasco de la verdad». Dijo que a partir de ese momento, cada mentira costaría $5, incluso mentiras pequeñas como decir «estoy bien» cuando no lo estás. El dinero sería para nuestras primeras vacaciones reales. Tuve que poner $20 de inmediato por excusas de trabajo. Ella puso 15 por decirle a su mamá que estábamos muy ocupados el fin de semana pasado para visitarla. El frasco se llenó rápido esa primera semana. 3 meses después, todo cambió. Marcus nos invitó a cenar un domingo y no dijo el motivo. Al llegar, hallamos a toda la familia reunida alrededor de la laptop de Elena, viendo un video viral. Bodas desastrosas que terminan en historias de amor. Allí estábamos nosotros. La pelea, el beso, todo, con más de 2 millones de vistas y comentarios respecto a que éramos la pareja ideal. Alguien descubrió y publicó que el matrimonio de Sasha y Keon duró solo 3 semanas, hasta que ella lo sorprendió con su instructora de yoga. Entretanto, circulaban fotos de René y de mí en el mercado de agricultores el fin de semana pasado, como si fueran la prueba viviente de que las relaciones falsas pueden convertirse en amor real. La empresa de licencias de video nos contactó esa misma semana, ofreciéndonos $5000 por los derechos exclusivos. 2 semanas después, la abuela de René, a quien todos llamaban Abuela Miller, nos invitó a tomar té, solo a nosotros. Vivía en una mansión victoriana en Pacific Heights, mucho más lujosa de lo que jamás podría pagar. Compartimos té en porcelana que parecía tener más historia que la casa misma. Entonces, la abuela dejó su taza y nos anunció que reescribiría su testamento. Sasha había demostrado mal juicio, René coraje, pero yo, carácter. Y eso era lo más importante según ella. Dijo que ya había llamado a su abogado y quería que nosotros estuviéramos allí cuando firmara los cambios. La noticia se esparció por la familia en cuestión de horas. Sasha le gritó a René por teléfono, acusándonos de manipular a una anciana y de haber planeado toda la relación falsa solo para quitarle la herencia. Marcus y Elena nos defendieron, pero Sasha convenció a su hermano y a 2 primos de que éramos unos estafadores. Pronto estábamos todos divididos, y el grupo familiar de WhatsApp se puso tan tenso que Elena terminó por borrarlo. Sasha contrató a un abogado carísimo del despacho de su padre para impugnar el cambio de testamento, alegando influencia indebida y fraude. Recibimos una carta llena de amenazas legales sobre abuso de ancianos y conspiración. Mis manos temblaban mientras la leía. Con el dinero del video viral contratamos a nuestra propia abogada, Patricia, recomendada por una amiga de Elena. Revisó todo. Mensajes. El contrato que, tontamente, guardé en mi laptop. La línea de tiempo de la relación. Se recargó en la silla y comentó, casi divertida, que toda esa documentación falsa ahora nos servía de coartada porque demostraba que nuestra relación antecedía cualquier cambio de testamento. Eso haría que el caso fuera más fácil de defender. Las declaraciones judiciales fueron brutales. 6 horas de preguntas sobre cada detalle de nuestra historia, cada mensaje examinado, debatiendo qué era actuación y qué emoción verdadera. René lloró 2 veces. Yo, durante un receso, vomité de los nervios en el baño de la corte, pero sentí alivio después de decir toda la verdad, incluso las partes vergonzosas, como practicar la voz de novio en el closet.
El abogado de Sasha presentó nuestro viejo contrato como si fuera la prueba clave, leyéndolo en voz alta ante la corte. Patricia contrarrestó presentando todo el historial público de salidas y fotografías, incluso videos de seguridad donde se veía que René prácticamente vivía conmigo. Nada decía amor verdadero como tantos recibos y registros de visitas. La jueza hizo preguntas precisas sobre el contrato, la línea de tiempo y la autenticidad de los sentimientos. La noche antes del fallo, René no podía dormir. Dio vueltas hasta que, a las 3 de la mañana, prendí la luz y la vi sentada, en pánico. Tenía miedo de perderlo todo. Su familia, el dinero, tal vez a mí, si las cosas salían mal. Le recordé que empezamos sin nada verdadero, pero aún así supimos convertir lo falso en real. Me besó, pero esta vez fue completamente distinto. Necesitaba saber, sentir, que yo era real. 2 semanas después, acudimos a la corte tomados de la mano hasta que me dolían los dedos. La jueza falló a nuestro favor. Reconoció que la abuela era competente y no había evidencia de coacción. Luego agregó, en el acta, que lo que empezó como engaño se volvió en afecto genuino, más de lo que podían proclamar muchas otras relaciones. Sasha no aguantó más. Su rostro se derrumbó y lloró en la sala. Lágrimas que no eran de rabia, sino de agotamiento y resignación. Su abogada intentó consolarla sin mucho éxito. La abuela Miller se acercó, la tomó del brazo y le ofreció un pañuelo. Le dijo algo en voz baja. Sasha, después de un momento, asintió y firmó unos papeles que le tendieron. Supe en ese instante que la abuela Miller le había ofrecido una pequeña parte de la herencia si aceptaba ir a terapia. Sasha aceptó, sin resistirse. 2 días más tarde, Keon envió un mensaje sugiriendo que tomáramos una cerveza y siguiéramos adelante. Miré el mensaje unos segundos antes de borrarlo y bloquear su número. René vio todo y me apretó la mano sin decir palabra. Hay cosas que se pueden perdonar, otras simplemente se dejan atrás. 3 semanas después, René me propuso volver a la cafetería donde escribimos el contrato original de novios falsos. El mismo barista seguía ahí y nos reconoció, bromeando sobre enmarcar el contrato. René sacó una libreta y escribió una lista de promesas reales, sin términos de pago ni cláusulas de ruptura. Ella prometió contarme cuando sintiera miedo. Yo prometí quedarme, incluso si todo se complicaba. Ambos firmamos, pero esta vez no era legalmente vinculante, solo emocional. El papel terminó guardado en su bolsa durante 6 meses. 6 meses después del desastre de la boda, René llegó a casa del trabajo visiblemente nerviosa y emocionada. Le habían ofrecido un ascenso para dirigir la oficina en Seattle. Era el doble de sueldo, pero implicaba dejar San Francisco. Me explicó todos los detalles mientras recorría mi departamento, preocupada de que yo no pudiera dejar mi trabajo y mis amigos aquí. Esperé a que terminara y entonces abrí mi laptop, mostrándole el correo de una empresa de tecnología en Seattle que la semana anterior me había ofrecido un puesto de desarrollador senior, con mejor sueldo y la opción de trabajar a distancia cuando quisiéramos visitar a su familia. Se le cayó la boca y solo miraba la pantalla, incapaz de articular palabra. Había estado entrevistando en secreto durante 3 meses, investigando empresas de Seattle y tomando videollamadas entre mis descansos. Me observaba a mí y a la laptop como si le costara asimilarlo. Le confesé que practiqué decirle amor en el closet de la oficina, que aprendí toda la alineación de fútbol de su papá y hasta inventé un rancho canadiense. Mudarme a Seattle era lo más sencillo que había hecho por ella. Me tumbó en el sillón y nos quedamos allí, abrazados durante 1 hora. Ese domingo se lo contamos a su familia en la cena. Nathan rompió en llanto hasta que le prometimos que podría visitarnos, conocer la Space Needle y quizá ir a un partido de los Seahawks. Marcus, siempre práctico, sacó el teléfono para buscar equipos de Seattle y planear a qué juegos volaría. Elena asintió como si siempre hubiera imaginado este desenlace y empezó a hacer listas de muebles para el nuevo departamento. Grace ofreció ayudarnos a empacar y nos preguntó si ya teníamos un lugar donde vivir. 2 meses después estábamos rodeados de cajas y cinta de embalaje. René encontró la carpeta con todos los materiales de nuestra relación falsa, notas de ensayo, mensajes impresos armando la historia, fotos preparadas de aquellas primeras cenas familiares. Levantó el contrato original lleno de reglas y me preguntó si deberíamos quedarnos con eso o tirarlo. Escribí Historia de origen en la portada con un plumón y la empacamos entre álbumes de fotos y otros documentos importantes, porque aunque nació como una mentira, se había convertido en el cimiento de algo verdadero. Eran andamios falsos que, de algún modo, habían sostenido una relación real. El viaje a Seattle tomó 12 horas sin parar. Llevamos todo lo esencial en mi coche y en su SUV, jugando los mismos juegos de carretera con los que antes ensayábamos para su familia, aunque esta vez las risas salían espontáneas. Paramos por gasolina en Redding, y ella, como llevaba meses haciendo, compró cada snack que yo elegía sin preguntar. Seguimos la carretera turnándonos al volante, cambiando de lugar cada pocas horas y mandándonos mensajes tontos sobre anuncios y autos extraños, incluso si íbamos juntos en el mismo auto. A mitad del camino en Oregón, René paró en una gasolinera y pensé que algo le pasaba a su coche, pero simplemente se quedó ahí, mirándome. «Te amo», susurró.
y sentí que mi mente se detenía porque no había nadie a quien impresionar. La besé junto a las máquinas de refrescos, mientras los camioneros seguían su rumbo. Fue el primer beso que realmente era solo nuestro. Llegamos a Seattle al atardecer, cuando el sol doraba el Puget Sound. Encontramos nuestro nuevo edificio entre una cafetería y una librería. El departamento era más pequeño de lo que cualquiera podría pagar solo, pero los dos queríamos empezar juntos algo desde cero. La colección de dinosaurios de Nathan fue lo primero que desempacamos porque le habíamos prometido un estante propio en el nuevo lugar. Esa primera noche seguíamos armando la cama cuando sonó su teléfono, con una videollamada de toda la familia reunida en casa de sus padres para una cena de despedida improvisada. Querían mostrarnos lo que nos estábamos perdiendo. La distancia no cambia a la familia, dijo Elena, y Marcus levantó una cerveza para brindar por nosotros frente a la cámara. Luego la abuela Smith tomó el teléfono y me miró directo. Llegaste como empleado y te vas como familia, dijo, haciéndome tragar saliva con fuerza. Prometimos vernos en Thanksgiving y terminamos la llamada con todos despidiéndose y hablando al mismo tiempo. 3 días después llegó un paquete sin remitente, pero reconocí de inmediato la letra de Sasha. Dentro había una nota que me hizo temblar las manos. Escribió sobre su comienzo en terapia, sobre aprender a buscar su propia felicidad en vez de tomarla de los demás, y nos agradeció por aquel llamado de atención en la boda. Debajo de la nota venía un precioso marco de madera con 2 espacios, uno para foto y otro para un documento. Colocamos nuestra foto favorita, la del cumpleaños de Nathan, junto al contrato falso original, el de las reglas y los pagos. El contraste entre ambas cosas contaba mejor que cualquier palabra toda nuestra historia. En 3 semanas en Seattle ya teníamos rutinas nuevas, sencillas y sin necesidad de planear. Los sábados en la cafetería de abajo, domingos de caminata en Discovery Park, miércoles de videollamada con Nathan en las que le leíamos cuentos y él nos enseñaba sus dibujos. Todo fluía fácil, de una manera que nunca ocurrió durante la relación falsa, aun cuando ya fingíamos bien. 6 meses después de aquel desastre de boda, caminábamos por Pike Place Market un martes cualquiera, cuando Renée se detuvo tan súbitamente que casi chocamos. Se giró, ahí mismo, entre los puestos de pescado y flores con turistas como río a nuestro alrededor. «Cásate conmigo», soltó de golpe, y antes de que pudiera procesarlo ya estaba sacando el anillo que llevaba semanas guardando. Yo también pensaba lo mismo, le respondí, y empezó a reír y llorar a la vez. Dijo que sí mientras los pescaderos aplaudían y desconocidos nos tomaban fotos. Todo era caótico, público y absolutamente, completamente real.